Señores y señores, bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, Lucy. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente al área de inglés. Un gusto tenerles en el aula virtual, desarrollando actividades correspondientes a esta última semana correspondiente a la unidad número 2. Así es que por favor deben estar atentos en el transcurso de la próxima semana. Ya se les va a habilitar el test correspondiente a la unidad número 2, puesto que ya hemos terminado. Me imagino que a partir de la próxima semana ya va a estar dispuesto el test correspondiente en base a los temas que nosotros hemos visto de esta unidad. Así es que por favor sigan revisando, sigan viendo, sigan estudiando para que les vaya bien en el desarrollo de los temarios, de las preguntas correspondientes al test que se les va a tomar correspondientes a la unidad número 2. Bienvenidos, señores y señores, al desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés. Estamos en la unidad 2, vocabulario, en el tema ya número 4, último de la SEM correspondiente a esta unidad. Y vamos a ver otros tipos de preposiciones en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones en función de la tarea que se encuentra planificada para esta semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 2, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras biografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. En función de los gráficos que ustedes tienen ahí, ustedes van a marcar la respuesta correcta de las siguientes preguntas que ustedes tienen. Por ejemplo, tienen que utilizar en función de las preposiciones del lugar. Por ejemplo, aquí dice, ¿dónde está el perro? Será en función de on, under o in. Está adentro de la casa, fuera de la casa o encima de la casa. Entonces ahí ustedes tienen que ver cuál es la preposición correcta y marcar. Será on, será under o será in. Igual, la siguiente dice dónde se encuentra el perro. Será in, next to o under. Ustedes tienen que ver dónde se encuentra ubicado y de acuerdo a eso marcar la preposición correcta. La siguiente pregunta dice, where is the apple? ¿Dónde se encuentra la manzana? It is front of the book. It is the vein of the book. It is above the book. O it is next to the book. Ustedes tienen que buscar la respuesta correcta y marcar la respuesta adecuada. Tienen en esta siguiente oración, tienen un complemento. Tienen Annie Slade is in front of the mirror. Está al frente del espejo. Next of the mirror. Behind the mirror o across from. ¿Cuál será la respuesta correcta en función de dónde se encuentra la chica en relación al espejo? La siguiente dice cómo se escribe correctamente en medio de. ¿Será between? ¿Será among? ¿Será between and among? ¿Será ninguna de las anteriores? Ustedes tienen que ver cuál es la respuesta correcta. La siguiente dice cómo se escribe correctamente la preposición en. ¿Será in, on, at o todas las anteriores? ¿Cuál será la respuesta correcta? El verbo bailar en inglés facilito será dance, será do, será walk o será listen. ¿Cuál de esos será? Muy facilito esa pregunta. El verbo caminar en inglés, dance, walk, sing o cook. ¿Cuál de ellos es? El pasado del verbo speak en inglés es spoke, speak, spoke o swim. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y por último, el verbo nadar. ¿Cuál será el correcto? ¿Será hit, será sleep, será dance, perdón, o será swim? ¿Cuál será la respuesta correcta? Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en función
de la tarea correspondiente a esta semana. Siempre en función del tema que nosotros vamos a ir explicando. Ya saben que todas las tareas son 100% hechas a mano. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? En función de los gráficos que ustedes tienen aquí. De pronto ustedes no son tan hábiles para dibujar. Yo les doy la posibilidad, ojo con lo que les estoy explicando, que ustedes puedan imprimir estas partes y puedan recortar estos gráficos y pegar en su hojita de trabajo, y el resto sí tienen que copiar y marcar la respuesta correcta. Repito una vez más, pueden imprimir, pueden recortar solo la parte de la figurita y el resto sí tiene que estar hecho todo a mano y marcado. Lo mismo va, todas las actividades que tienen gráfico lo tienen que hacer de esa manera. Obviamente las que ya no están con gráfico, obviamente simplemente ustedes tienen que copiar y marcar la respuesta correcta. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que antes del desarrollo de las actividades es obligatorio que ustedes tienen que cumplir con el rotulado o el encabezado de la hoja, donde se encuentran o tienen que completar todos los datos que se les solicita ahí. Una vez que han cumplido esto, inmediatamente proceden con el desarrollo de la actividad, con el desarrollo de la tarea, ¿sí? Esas son las instrucciones en cuanto al desarrollo de la presente tarea. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema otras preposiciones en inglés correspondientes ya a la semana número 4 del 23 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 23 de octubre, eso quiere decir desde hoy. La fecha límite de entrega es del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2023. Así que tienen toda la información necesaria, todo el tiempo necesario, tienen toda la información pertinente en este documento para que ustedes puedan desarrollar y entregar a tiempo la presente tarea. Pues ya saben, hasta el 31, día de las señoras brujas, tienen que entregarme ese trabajo. Solo hasta ahí tienen espacio. Iniciamos con el desarrollo de los temas correspondientes a las preposiciones en inglés, y nosotros vamos a ver una serie de estructuras de preposiciones, cómo funcionan, cuáles, qué determinan dentro de la estructura gramatical dentro de una oración. Otras preposiciones en inglés. Aquí vamos a ver algunas preposiciones que se usan bajo contextos demasiado puntuales, muy puntuales. En la siguiente infografía, ustedes pueden ver la preposición, vamos a ver el uso, vamos a ver un ejemplo en inglés y de ese ejemplo la traducción al español. Eso ustedes tienen toda la información pertinente, incluso para que ustedes puedan guiarse en este mapa para que puedan desarrollar su tarea. Iniciamos con la primera preposición, que es ago. Ago se utiliza para un tiempo específico en el pasado. Esto determina algo en el pasado. For example, the year ago I worked as a photographer. Hace 3 años trabajé como fotógrafo. Entonces, este ago, years ago, en este caso ago, esto determina una actividad que se desarrolló en el pasado. La siguiente es circa. Circa se usa para indicar fechas aproximadas. Por ejemplo, Boccaccio, a famous Italian writer, died circa in, ¿se acuerdan cómo se leían los años? ¿Quién se recuerda cómo se leían los años en inglés? ¿Quién me hace recuerdo? Aquí tengo 1400. ¿Cómo se lee? Y nosotros esto ya vimos en clases anteriores. ¿Cómo se leen los años? ¿Quién se recuerda? Nadie. Pregunta de examen, 0. Se les divide, en este caso, en 2 partes. Se les divide en 2 partes. La primera y el resto, la segunda parte, para los que ya se han olvidado. De esa manera nosotros podemos leer los años. En este caso, el 14, ¿cómo se lee? ¿Quién se recuerda cómo se lee 14? 14. 14, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, como estoy hablando a 1400, en este caso, cuando yo tengo los ceros, aquí se aplica también, nosotros podemos leer 40 years, 40,000 years,
pero nosotros también podemos leer utilizando, dividiéndole por miles. Por ejemplo, tengo 1000, que significa 1000, y 400, 400. Entonces, cualquiera de las dos formas también podemos leer. Entonces dice, Boccaccio, a famous Italian writer, died circa in 1400. Entonces dice Boccaccio, un famoso escritor italiano murió alrededor de 1400. Eso es lo que quiere decir. Entonces, circa permite indicar fechas aproximadas, algo que no es seguro. Por ejemplo, aproximadamente en el 2003 me gradué, por ejemplo, yo puedo decir así. Entonces, no es una fecha específica. Otra preposición, por ejemplo, tenemos per, para indicar, para expresar costos o cantidades divididas en otras unidades. Por ejemplo, tenemos she charges in 1500 per performance. Dice, ella cobra 1500 por presentación. Entonces ahí nosotros estamos utilizando también este per como ubicación, obviamente como determinación de costos por alguna actividad. Y eso es un pequeño ejemplo en cuanto a preposiciones que determinan un contexto puntual, cuando nosotros queremos hacer una puntualización específica sobre algún tema, sobre alguna actividad. ¿Cómo usar las preposiciones en inglés después de los verbos o adjetivos? En la siguiente tabla vamos a encontrar algunos ejemplos de preposiciones que suelen tener como acompañantes verbos y también adjetivos específicos. Entonces aquí tenemos una tabla un poco más compleja y vamos a ver la preposición, vamos a ver los verbos como ejemplo, como acompañantes, como complementos, también adjetivos y los ejemplos en inglés y la traducción. Bueno, tenemos la primera preposición about. About se puede utilizar con worry, con complain o con read, cualquiera de ellos, en función de verbos. Y también como adjetivos, los que se puede utilizar about con el adjetivo happy y con el adjetivo sorry. For example, she reads about history and literature. Ella lee sobre historia y literatura. Dice, she reads about history and literature. También tenemos la siguiente preposición que es at. Se combina, at se puede combinar, se puede acompañar con arriba a un espacio o evento, arriba a un espacio o evento, también con smell, look, con cualquiera de ellos en función de verbos, o con los adjetivos employed y también con good, puede utilizar este at. For example, she is good at basketball. Él es bueno en baloncesto, dice. Perdón, estoy hablando con él. He is good at basketball. Estoy hablando de él. Entonces ahí nosotros determinamos. Entonces con el at como preposición. Vamos al siguiente, from. Se puede utilizar con el sustantivo differ o también con suffer o también con el adjetivo different. Por ejemplo, I differ from your point of view. Difiero en tu punto de vista. Entonces ahí nosotros estamos indicando con este from y obviamente estamos utilizándole con el, en este caso, con el adjetivo differ para indicar que difiere sobre alguna actividad. Vamos a ver los siguientes. Tenemos el adjetivo for, que se utiliza con los sustantivos a con, allow o sich. O también se puede utilizar con los adjetivos good, grateful o sorry. Por ejemplo, for example, I am grateful for my job. Estoy agradecido por mi trabajo. Entonces, ahí está indicando este for, el por qué. Esta preposición está indicando el por qué. Por qué está contento, por qué está agradecido. I am grateful, estoy agradecido por my job, por mi trabajo. Entonces, la siguiente preposición in se puede utilizar con los sustantivos a call, result o succeed. O también puede utilizarse con los adjetivos disappropriate o interesting. O, for example, they are interested in antiquities. Ellos están interesados en antigüedades. Entonces ahí está esta determinación de en este caso, de este tipo de preposiciones, ¿no es cierto? Vamos a ver la siguiente. Tenemos la siguiente preposición que es of. Se utiliza con los sustantivos approve, insist o smell. También se puede utilizar con los adjetivos aware, capable, characteristic, composite o similar.
Por ejemplo, he is a couple for greeting a new digital device. Él es capaz de crear un nuevo dispositivo digital. Entonces ahí está indicando en este caso of. ¿Qué es lo que determina dentro de la oración? La preposición of. Tenemos la preposición to. La preposición to se puede utilizar con los sustantivos belong, contribute, lead o refer. O también con los adjetivos grateful, opposite o similar. Pueden, dentro de la oración, ejemplo que tenemos la siguiente. This easy is similar to one I'll read the days ago. Este ensayo es similar a uno que leí hace 3 días. Dice. Entonces ahí le está indicando. ¿Qué es lo que hace? Este to determina una similitud, algo que está similar dentro de la oración, le estás dando una conexión. Y tenemos el último, la última preposición en este caso que tenemos aquí como ejemplo, que es with. With se utiliza como disagree, tenemos como argue y como deal dentro de los sustantivos, o tenemos dentro de los adjetivos disappropriate, familiar o happy. Dentro del ejemplo de la oración podemos indicar agree with my wife, we need new curtains. Estoy de acuerdo con mi esposa, necesitamos cortinas nuevas. Entonces ahí estamos indicando. Entonces este with que le está indicando, le está dando prácticamente qué es lo que hace una preposición. Le sirve de conexión entre la acción que realiza el sujeto y el resultado que está desarrollando la respuesta, por decirlo de esta manera, del predicado dentro de la misma oración. Es lo que hace una preposición, sirve de conexión entre las acciones y las reacciones que van desarrollando dentro de una misma oración. Ahora vamos a ver la siguiente etapa. ¿Cuándo usar preposiciones en inglés? Tanto in, on o at. Vamos a ver cuándo se utilizan especialmente estas tres que son las más utilizadas dentro del idioma inglés. Cuando hablamos de tiempo, ojo, cuando hablamos de tiempo, utilizamos la preposición in. Cuando nosotros vamos a hablar de tiempo, al referirnos a un tiempo específico del día, del mes, una estación de año, cualquiera de ellos, por ejemplo. I usually brush my teeth in the morning. Entonces, ¿qué es lo que dice? Aquí tenemos esta, la preposición in, que está indicando un tiempo específico del día. En este caso estamos hablando de morning, estamos hablando de la mañana. I always brush my teeth in the morning. Dice, siempre me lavo los dientes por la mañana. La siguiente está determinando igual un tiempo en el mes. My birthday is in June. My birthday is in June. Está indicando en qué mes se desarrolla el cumpleaños. Mi cumpleaños es en junio. Tenemos aquí la contracción de it is. Tenemos it's always cold in winter. Que es lo que nos indica. En este caso que ¿hace frío en qué temporada? ¿En qué estación del año? En invierno, en winter. Winter es invierno. My brother was born in. Cuando estamos hablando de was, esta oración está automáticamente conjugada en pasado. My brother was born in 1999. Dice, mi hermano nació en 1999. My brother was born in 1999. Ahí nosotros podemos ver cómo se utilizan las preposiciones, tanto para especificar días, para especificar meses, para especificar años. Ahí nosotros estamos determinando las acciones. Cuando hablamos de lugares, la preposición in, en este caso cuando hablamos de lugares, la preposición in se utiliza para indicar una ubicación o lugar. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. I used to live in Florida. Tenemos aquí in, que está indicando dónde vive. Dice, solía vivir en Florida, dice. I used to live in Florida. Tenemos la siguiente, the city of Bangkok is in Thailand. ¿Dónde es la ciudad de Bangkok? En Tailandia. Es lo que indica. La ciudad de Bangkok está en Tailandia. I am in my room. Estoy en mi habitación. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde me encuentro? En este caso estoy en mi habitación. Entonces ahí nosotros podemos determinar cuando hablamos con in.
También cuando nos vamos a utilizar para ubicar un lugar específico donde se encuentra un objeto, donde se encuentra una persona, donde se encuentra algo. La palabra en inglés o la preposición en inglés on, por el contrario, se usa cuando hablamos de tiempo, se usa para fechas y días específicos. Aquí vamos a ver algunos de los ejemplos con la preposición on en este caso. He was born on September 20th. Aquí nosotros tenemos un número, en este caso, un ordinal que determina orden. Dice, él nació el 24 de septiembre. He was born. ¿Por qué digo hombre? Porque estoy con el pronombre he, que determina él. La siguiente, I go to the gym on Mondays and Wednesday. ¿Qué día se va al gimnasio? Ahí le está indicando on. Los, en este caso, lunes y miércoles. Voy al gimnasio los lunes y los miércoles. I go to the gym on Monday and Wednesday. Ramón, por favor, manténgame en silencio ese micrófono. Vamos a hablar de la siguiente etapa en relación a la preposición on. Cuando hablamos de lugares, cuando nosotros vamos a hablar de determinados lugares, en este caso la preposición on se utiliza para cuando estamos hablando de una superficie, algo que está sobre una superficie de otra cosa. Por ejemplo, the papers are on the coffee table. ¿Qué es lo que nos dice? Los papeles están sobre la mesa de café, algo que está sobre, sobre un objeto. Pues prácticamente nos indica el lugar donde se encuentra, pero siempre y cuando que se encuentre sobre. Entonces ustedes ya tienen igual por ahí, ya más o menos van a cotejar lo que tienen ustedes que hacer en función de determinar el lugar, por ejemplo, donde se encuentra el perrito, cuando está sobre, cuando está al frente, cuando está, dependiendo de la posición del perrito. Los papeles están sobre la mesa del café, eso dice cuando estamos con el on. O podemos decir la siguiente oración, I leave the cakes on the counter. Dejé las llaves sobre el mostrador. Entonces igual está indicando dónde dejó un determinado objeto. En inglés, cuando hablamos de tiempo, at se determina para hablar de cuando nosotros vamos a utilizar tiempos. Se utiliza para el tiempo en específico la preposición at. Por ejemplo, I will see you at. Y ahí nosotros siempre vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hablamos de tiempos específicos, cuando hablamos de horas en específica, determinadamente. Cuando nosotros vamos a hablar de horas, nosotros vamos a utilizar la preposición at porque se traduce como las. Dice, te veré a las 8. I will see you at 8 o'clock p.m. Entonces dice, te veré a las 8 p.m. My interview is at. Ya saben que este at se traduce como las o a las. Entonces dice, mi entrevista es a las 3 p.m. My interview is at 3 o'clock p.m. Entonces ahí nosotros estamos indicando a qué hora es. Entonces siempre que ustedes vayan a indicar algo que va a suceder, por ejemplo, dice, mañana estaré en el colegio a las. Ese a las se traduce como la preposición at. Y obviamente ustedes determinan a qué hora van a estar. Cuando ustedes van a utilizar con horas específicas, siempre va a estar, antes de la hora va a estar la preposición a, que significa a las. Cuando hablamos de lugares, por el contrario, at, el primero para hablar de horas específicas, pero cuando hablamos at también para lugares, se utiliza para indicar un lugar en específico. Por ejemplo, we are meeting at the coffee. Tenemos igual aquí at. En este caso, at se traduce al español como en él. Dice, we are meeting at the coffee. Nos reunimos en el café. Entonces ahí estamos indicando en él. En él, obviamente, cuando estamos hablando de lugares, ¿no es cierto? Y a las, cuando nosotros estamos hablando de tiempo, en las preposiciones, en este caso en at. La siguiente oración, the football game is at the stadium. El partido de fútbol es en el estadio. Entonces ya saben este at que determina dónde se va a desarrollar alguna actividad.
cuando nosotros queremos especificar lugares. Entonces, esas son las preposiciones que nosotros hemos visto en función de cómo se utilizan, especialmente estas que son las más importantes, que son in, on y at. Y también otras preposiciones que son puntuales para determinar, para describir algunas actividades en función tanto de sustantivo o como de adjetivo. Siempre, por lo general, suelen estar acompañados para describir, para determinar el lugar donde se desarrolla una determinada acción. Vamos a ver un poco más en función de este tema. Y vamos a ver, aprende y entiende cómo usar correctamente las preposiciones en inglés. Ya habíamos visto las preposiciones en inglés, las más utilizadas son in, on y at. Determinan, las preposiciones son las que permiten determinar tiempo, lugar, ubicación, horas, permiten determinar este tipo de preposiciones. Y aquí nosotros tenemos in, tenemos on y tenemos at. Vamos a ver la siguiente determinación. ¿Cuáles son los tiempos de preposición en inglés? Tanto en inglés como en español existen las preposiciones de lugar, tiempo y de movimiento que habíamos visto en clases anteriores. Las preposiciones de lugar, como ya habíamos visto en clases anteriores, por ejemplo, tenemos las que indican un lugar específico. Por ejemplo, tenemos above, que significa sobre, encima de y arriba. Across, a través de, al otro lado, a lo ancho de, along, a lo largo de, around, cerca de, alrededor de y por, against, contra, en contra de, at, en, igual hemos visto esta ya, at se traduce en, behind, detrás, detrás de, beside, junto a, below, debajo de, beneath, bajo o debajo de, between, entre, by, al lado de, junto a, close to, cerca de, in, en y dentro de, in front of, enfrente de, inside, dentro o en, near, cerca de, on, sobre, en, encima de algo. Y justo hemos visto esto ya en relación en función del lugar. Opposite, enfrente de o enfrente a, algo que esté en contraposición a un determinado lugar. Upside, que habíamos visto que en este caso es fuera o fuera de, y que mucho se utiliza dentro del argot de los términos en función del deporte, del fútbol. Ahí se utiliza bastante este upside. Over, encima de, y sobre, under, debajo de, underneath, debajo o debajo de, upon, sobre o encima de. En cuanto habíamos visto también, esto es una forma de recuerdo, las preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo tenemos about, que significa alrededor de, obviamente hablando de tiempo, puede ser de días, de meses, de años. About, alrededor de, aproximadamente. After, después. Around, alrededor de, aproximadamente. Before, antes de. Beyond, más allá de. By, por. During, durante. For, durante y por. Past, después. Size, desde. Este size obviamente determina fechas. Throughout, durante todo. Until, hasta. Y las preposiciones de movimiento que habíamos visto ya. Across. ¿Cuáles son las características de las preposiciones de movimiento? Indican el traslado de una cosa, de un objeto, de una persona desde un lugar hacia otro. Entonces tenemos across, a través de, along, a lo largo de, around, alrededor de, halfway from, tenemos fuera de, lejos de, down, hacia abajo, from, desde, into, hacia adentro, of, fuera de, onto, sobre, out of, hacia afuera, over, por encima de, past, más allá de, o también puede significar por, to, a o hacia, towards, hacia, under, debajo de, up y hacia arriba. Esas son las preposiciones en cuanto a las preposiciones de movimiento, cuando estamos hablando que se trasladan de un lugar a otro. Y las preposiciones de ubicación, que son las que nosotros acabamos de ver el día de hoy, que son in, que se utiliza para ubicar dentro de una área, at para ubicación en un punto específico y on para ubicaciones en una superficie. Cuando hablamos de su ubicación en superficie, por lo general encima, abajo, adentro. In para ubicación en un área
Por ejemplo, para determinar. Compañero Tenemasa, por favor, si me ayuda apagando el micrófono. Entonces, para terminar, entonces nosotros tenemos estas tres preposiciones de ubicación. Las preposiciones de ubicación nos permiten determinar la ubicación de determinado objeto, determinada persona, determinada cosa dentro de la descripción de una oración. Es lo que hace. Esas son las características en cuanto a las preposiciones que nosotros hemos venido viendo hasta la presente semana. Y ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Tienen toda la información pertinente para el desarrollo de la tarea correspondiente esta semana, así que por favor sigan repasando hasta este tema. Es lo que se va a tratar el examen que ustedes tienen al final de esta unidad. Señores y señores, que tengan una feliz noche. Gracias igualmente.